Jorge Manuel Rey es un joven profesional de 30 años, licenciado en Marketing en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se desempeña como ejecutivo de cuentas en la firma Casano Gráfica Sociedad Anónima. Socio fundador del Interact Club Nueva Pompeya en el año 1997, del cual fue presidente en el periodo 99-2000. Fue representante distrital de Interact en el periodo 2001-2002. Ingresó al Rotaract Club Palermo, del cual es aún socio. Fue presidente de dicho club en los periodos 2003-2004 y 2007 y 2008. Se desempeñó como representante distrital de Rotaract en el periodo 2006-2007. Fue designado presidente de la AEGRAU, Agencia Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya, en el periodo 2011-2012. Fue disertante durante la conferencia presidencial para las nuevas generaciones realizada en la ciudad de Rosario en el mes de marzo del 2014. Y lo más importante, en pocas semanas será Rotario. Adelante, por favor. Todo suma. Sí. Bueno. Gobernador del Distrito 4915, Guillermo Bastián, señor representante del presidente de Rotary Internacional Ron Barton, Julio Loiso, rotaractianos, interactianos, rueda femenina, rotarios, amigos todos, buenos días. Es un honor estar hoy invitado por Guillermo, dirigiéndome a ustedes en mis últimos días como rotaractiano, integrante de la juventud de la familia Rotario. Y sobre todo en este distrito, que es en el cual ejerzo mi actividad profesional, porque yo, si bien vivo en el 4890, trabajo en Lanús, así que trabajo en el 4915, por lo cual es un honor para mí estar acá. En el año 1996, durante la convención de Rotary Internacional en Calgary, nuestro expresidente de Rotary Internacional, Luis Vicente Giai, nos transmitía su convicción de que el futuro de Rotary estaba dado por la capacidad de la organización de integrar o no la juventud dentro de la familia rotaria. Y decía él: ahora más que nunca el éxito o fracaso de Rotary depende de nuestra visión para el futuro. Las nuevas generaciones representan nuestra inversión en dicho futuro. El tiempo propicio para comenzar a trabajar y construir el futuro es hoy. Señores, les quiero decir que el futuro llegó hace rato y hoy más que nunca Rotary necesita trabajar con y para la juventud. Desde aquel entonces, Rotary Internacional ha trabajado enormemente y se ha esforzado en trabajar con y para la juventud. Pero aún todavía nos queda mucho por hacer y es un compromiso que debemos asumir como rotaractianos, como interactianos, como rotarios y como miembros de esta familia. Trabajar para la juventud no solo es hacer una labor para el futuro, sino que también es hacer una labor para el presente. Hoy la juventud no es solamente esa visión que se tenía de que era algo para el futuro, para después, sino que hoy la juventud es el presente. Hoy los jóvenes toman roles importantísimos dentro de sus sociedades. Fíjense, por ejemplo, quiénes son los líderes empresarios del día de hoy. El que vendió hace poco WhatsApp, el creador de Facebook, son todos jóvenes que tienen alrededor de los 30 años. Hoy los jóvenes tienen un papel distinto al que tenían antes dentro de sus sociedades. Tuve la suerte de poder ser orador, como bien dijeron antes, en la conferencia presidencial que organizó Rotary Internacional, el presidente Ron Barton en la ciudad de Rosario, donde se tocó el tema sobre juventud, sobre las nuevas generaciones. Me tocó disertar sobre un tema que fue desafíos y oportunidades de las nuevas generaciones en tiempos de cambios. Entonces me puse a pensar cuáles eran los desafíos que teníamos nosotros como jóvenes hoy en día. Por ejemplo, les doy un ejemplo personal. Yo soy licenciado en marketing, recibido ya hace unos 4 o 5 años atrás, y de aquel entonces a hoy los conceptos sobre marketing han cambiado y yo me debo estar constantemente estudiando o viendo qué es lo que pasa en el mundo por las cosas
cambian con una vertiginosidad mucho más rápida de lo que pasaba antes. Con lo cual, hoy los jóvenes no nos alcanza con ser profesionales universitarios, sino que tenemos que ir aún más allá de eso, para poder ejercer nuestras profesiones, para poder desempeñarnos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como jóvenes? Debemos desarrollar ciertas habilidades que nos permitan enfrentar el futuro de otra manera. ¿Y cuáles son estas habilidades? La habilidad de liderazgo, la habilidad de poder capacitar, la habilidad de poder trabajar en equipo, la habilidad de poder formar equipos, la habilidad de poder transmitir ideas y ser motivador hacia los demás y que esas ideas sirvan de inspiraciones para otros, la capacidad de ser ejemplo, por ejemplo, de conducir, de escuchar, de empatizar con los demás. Estas habilidades difícilmente las podemos adquirir en la educación formal. Estas habilidades se encuentran en otro tipo de lugares. Entonces, es aquí donde yo me permito hacer retrospectiva y les pido a todos ustedes que me acompañen en este ejercicio. Y les pido a ustedes que piensen en cuál fue su primer contacto con Rotary. Por ejemplo, puede ser para alguno un RILA, puede ser para alguno una reunión de Rotaract, una reunión de Interact, la primera reunión del Club Rotario, o alguna actividad de servicio, o alguna charla a la que los hayan invitado. Entonces los invito a reflexionar cómo eran ustedes antes de ese día, cómo eran ustedes como personas antes de tener el primer contacto con Rotary. Voy a contar mi experiencia personal. Yo hace 17 años que entraba y era socio fundador del Interact Club de Nueva Pompeya. Luego me desarrollé en el Rotaract Club de Guadalupe Palermo Viejo. Y por aquel entonces, hace 17 años atrás, con 12 años, jamás me hubiese imaginado todo lo que Rotary tenía preparado para mí. Encontré en Rotary el lugar donde formarme y donde adquirir todas esas habilidades de las cuales hablaba anteriormente. Es decir, que Rotary invirtió en mí, invirtió en mi formación. Yo jamás podría estar hablando de frente a ustedes de esta manera si yo no hubiese pasado por otras experiencias anteriores. Jamás hubiese podido ver acá, a los 17 años, Eduardo Indi no me hubiese convocado en su conferencia y me hubiese permitido disertar sobre cómo estaba Interact en ese momento. Jamás hubiese podido hablar en Rosario delante de 1.600 personas de 26 países diferentes si yo no me hubiese capacitado dentro de Rotary. Entonces, bien, Rotary hace un bien por los jóvenes, los forma, hace que sean comprometidos, hacen que sean líderes, hacen que tengan capacidad de oratoria, capacidades de formar grupos, de formar equipos, de trabajo en conjunto. Entonces, ¿por qué nos resistimos a ingresar a los jóvenes a Rotary si nosotros los estamos formando durante años? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. No todos tienen esa resistencia, pero sí existe esa resistencia de los jóvenes. Muchas veces pensamos qué es lo que hacemos nosotros por Rotary y nos ponemos a pensar qué es lo que hacemos en Rotary por los demás. Porque generalmente nosotros, cuando analizamos nuestra vida en Rotary, nos ponemos a pensar en todo lo que hicimos durante todos estos años por gente generalmente con posibilidades menores a las nuestras, en qué ayudamos y en qué pudimos ayudar. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que nos dio Rotary a nosotros. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que nos dio Rotary a nosotros, nos vamos a sorprender. Rotary, en definitiva, nos cambia la vida. Antes, antiguamente, la organización tenía una resistencia con el tema de los jóvenes. Decía, bueno, quienes entran a Interact, quienes entran a Rotaract, no tienen por qué ser rotarios. Nuestro trabajo termina allí. A los 30 años son rotaractianos, de los 18 a 30. De los 30 años los formamos, son líderes, están comprometidos con sus sociedades, saben hablar en público, tienen capacidad de organizar equipos y trabajar en equipos, pero los dejamos ir, porque ya está, nuestro trabajo termina aquí. Bueno, Rotary ya desde hace varios años, en el manual de Rotaract, tiene como quinto objetivo para el programa, dice, motivar a los jóvenes a considerar su posible afiliación a Rotary. O sea que quiero desmitificar el mito de que Rotary no quiere que los jóvenes ingresen a Rotary. Rotary, en su manual de Rotaract, nos pide que ingresemos a los jóvenes, que promovamos la posible afiliación a los clubes rotarios. Entonces acá me puse a investigar un poco sobre algunos rotarios destacados. Entonces, si en el año 1961 el Club Rotario de Arrecifes no hubiese ingresado a ese joven de 22 años, jamás hubiésemos tenido un presidente de Rotary argentino, me refiero a Luis Vicente Iriay. Probablemente ni siquiera estaríamos hablando de una visión futura, ni siquiera estaríamos hablando de ingresar a los jóvenes a Rotary. Si en el año 1950 el Club Rotario de Monterrey no hubiese ingresado a ese joven de 29 años, posiblemente hoy no estaríamos hablando de Pollo Plus,
Me refiero a Carlos Canseco. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuántos grandes rotarios entraron jóvenes a la organización? ¿Cuántos de ustedes entraron a los 30, 20 y pico de años a la organización? O a los 30 y pico. Entonces, me permito y les pido que reflexionemos sobre por qué muchas veces nos resistimos al ingreso de los jóvenes. Rotary necesita amalgamar la experiencia y sabiduría de los grandes con el dinamismo y energía de los jóvenes. Yo no creo en la formación de clubes nuevas generaciones. Yo creo que los clubes deben fusionar a gente con experiencia y sabiduría con gente con dinamismo y energía. Que los clubes exitosos van a ser aquellos que logren conjugar estas dos cosas. En mi distrito, por ejemplo, pongo el caso de Catedral al Sur. El Rotary Club Catedral al Sur es un club que está conformado en un 50 y 50% de personas de una edad mayores de 40 a 50 años y otros jóvenes de entre 20 y pico y 30 y pico de años. Y hoy en día puedo decir que en mi distrito, en 4890, el Rotary Club Catedral al Sur es el que mejor trabaja. ¿Por qué? Porque supo amalgamar la experiencia y sabiduría de los grandes con el dinamismo y energía de los jóvenes. Entonces invito a los clubes a trabajar con la juventud, a integrarla en su membresía, y para esto debemos realizar una sola tarea. A nosotros, yo en los cargos que me tocó ocupar, por ejemplo cuando fui presidente de la INAU, que es la Agencia Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya, me ha tocado recibir a muchos rotarios que venían en nombre de los presidentes de Rotary Internacional, y los cuales siempre nos pedían la explicación de por qué los jóvenes no entrábamos a Rotary. Entonces, dediqué gran parte de estos últimos años de mi carrera rotaractiana a preguntarle a los rotaractianos que se iban y a los que habían entrado a los clubes rotarios y habían dejado de ser rotarios, ¿por qué lo hacían? ¿O por qué no ingresaban a Rotary? Bueno, quiero contarles que, por ejemplo, en un ERAU, que es el Encuentro Argentino, Uruguayo y Paraguayo, hoy la tasa de jóvenes que piensan afiliarse a Rotary y luego dejar Rotaract es del 88%. Por lo cual, el 88% de los jóvenes tienen ganas de entrar a Rotary. Ahora, ¿con qué se enfrentan cuando tratan de entrar a Rotary? Se enfrentan con clubes que no hacen Rotary. Entonces, para ingresar a los jóvenes debemos hacer Rotary, debemos trabajar en nuestras comunidades, debemos volver a hacer proyectos, debemos integrarlos en esos proyectos. Los jóvenes que entran a los clubes no entran para cenar, no entran para almorzar, no entran para desayunar, entran para hacer actividades rotarias. Muy a menudo me encuentro con que los jóvenes le preguntan a los rotarios qué hacen en los clubes. Y la respuesta es la siguiente. Y nosotros contribuimos para que no exista más la poliomielitis en el mundo. Nosotros mandamos jóvenes al exterior para que se capaciten. Esas son las respuestas que damos muchas veces. Y hoy en día hablo ya casi como rotario, porque ya hace meses que estoy viendo las reuniones de mi futuro club. Lo contaré más adelante. Ahora, nosotros como rotarios tenemos que contar qué es lo que hacemos en nuestros clubes, no qué hace Rotary a nivel internacional. Porque la persona que está ingresando, ingresa a nuestro club. Si nosotros no sabemos contar qué es lo que hacemos en el club, las cosas que no pasan en el club no suceden. Si yo le cuento a alguien que contribuyó para la poliomielitis, pero entra en nuestro club y ve que no hacemos nada para recaudar fondos para la Fundación Rotario, en definitiva eso no sucede, no existe, lo hace otro. Tenemos que empezar a contar qué hacemos nosotros dentro de nuestros clubes. Y para eso debemos hacer. Entonces, la única manera de que la juventud ingrese a Rotary es haciendo, es trabajando, es haciendo Rotary. Parece simple, pero es difícil. En esto yo los invito a trabajar con la juventud a la par. Y voy a contar una anécdota. Yo era chico, tenía 17 años, o sea, hace ya unos 13 años atrás, y el gobernador de aquel entonces, no era gobernador en ese momento, yo era interactiano, todavía no era gobernador, fue después mi gobernador cuando fui representante distrital de Rotaract. Hablo de Juan José Vidal Mauri, quizás alguno lo conozca, es un ex gobernador del 4890. Juan José me agarró y me dijo: Manuel, yo te voy a pedir un favor. Si viene un rotario y te dice que levantes esa mesa, y él agarra la mesa del otro lado, y te dice vamos juntos a levantar esa mesa y vamos a llevarla allá, hacelo. Si viene el rotario y te dice Manuel, agarrar la mesa y llevarla allá, no lo hagas, y decirle a ese rotario que venga a hablar conmigo. Quiero contarles de esta experiencia o de esta pequeña anécdota que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que empezar a trabajar juntos. Tenemos que agarrar esa mesa, uno de un lado y el otro del otro, y llevarla. La sabiduría y la experiencia con el dinamismo y la energía. Tenemos que agarrar esa mesa juntos y llevarla juntos.
En tal sentido, y como Rotary ha cambiado mi vida, y Rotary me ha ayudado a crecer como persona, en los próximos meses tendré que dejar Rotaract por un tema de edad, pero gracias a la invitación de un socio, planeo ingresar al Rotary Club de Villa Devoto. Y tal vez ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es sencilla. Yo deseo que así como esta organización cambió mi vida, yo también pueda, desde mi trabajo cotidiano, trabajar para cambiar la vida de otros jóvenes. ¿Y por qué elegí entrar al Rotary Club de Villa Devoto? El Rotary Club de Villa Devoto encontré un club que, si bien en edad no es joven, porque el promedio de edad es de unos 60 años, es un club joven. Allá un rotario de Nueva Pompeya, Enrique Blainstein, quizá alguno lo conozca, de 92 años, me dice siempre que él se siente joven, porque la juventud no es un tema de números, sino que es un tema de espíritu, alma, corazón y ganas de hacer. Y me encontré con un club con ganas de hacer, un club que trabaja. Entonces, esa es la única manera de que yo pueda entrar y cualquier joven pueda entrar a un club, para hacer. Entonces, de esta manera, haré realidad lo que nos dice nuestro presidente Ron Barton. Vive Rotary y cambia vidas, comenzando cambiando la vida de uno para poder así cambiar la vida de otro. Muchísimas gracias a todos. Creo que sería bueno, después de esta charla, Espera, quédate. grabado y pasarlo a vez en cuando en cada club. Sí. Quédate. Estaba tentado de decir cómo envidio al Rotary Club Villa Devoto, pero lo que voy a decir, que me